y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Saludamos a todas las personas, hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través del canal de YouTube. Que Dios les bendiga. No sé cómo dio a este lugar, tal vez se lo recomendaron o tal vez estaba buscando y llegó, o tal vez por el título le llamó la atención. Lo que sé es que si usted permite y dispone escuchar el mensaje de principio a fin, va a ser altamente bendecido por la Escritura. Y la Escritura va a hablarle, porque abrir la Escritura es oír a Dios. Y hoy todo lo que nos interesa es oír al Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 3. Venimos siguiendo de manera consecutiva y hoy nos corresponde los versículos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Cuando lo tengan, por favor, digan amén y síganme la lectura. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre celestial, Dios amado, Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de justicia, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y hoy, Señor, junto a la multitud de ángeles que te adoran y te exaltan, hoy tu pueblo se rinde ante ti para adorarte. Reconocemos, Señor, que todo viene de ti. Reconocemos que tú sustentas la creación, que eres el creador de todo y el sustentador de todo. Por lo tanto, Señor, la historia es tu historia y el fin, Señor, de todo, Señor, será para darte gloria a ti. Entendiendo eso, nos acercamos, Señor, por medio del sacrificio de Cristo y te pedimos, Señor, que abras nuestra mente para comprender, Señor, lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos, ilumínanos. Queremos aprender, queremos conocerte y queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos y enséñanos, te lo pedimos. Y ayúdame, Señor, a mí para exponer esta palabra, Señor. No estoy aquí predicándola, ni lo voy a hacer, Señor, porque sea más digno que mis hermanos. Estoy aquí, Señor, solamente porque a ti te ha placido por tu gracia, Señor, escoger
al menor, al peor de todos, Señor, para estar frente a ellos. Pero estimo a mis hermanos como superiores a mí. Por lo tanto, Señor, ayúdame a hablarles con respeto y a transmitir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. El título de este mensaje es Los dones espirituales al servicio de Cristo. Los dones espirituales al servicio de Cristo. Y como siempre quiero comenzar con una historia verídica, verdadera, que pueda ilustrarnos un poco y adentrarnos en la temática que vamos a estar desarrollando. El 5 de agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados a más de 700 metros bajo la tierra en la mina San José en el país de Chile. Durante 17 días, el mundo no supo si estos mineros estaban vivos o estaban muertos. Finalmente, una pequeña perforación permitió enviar alimentos y establecer una comunicación con estos mineros que quedaron atrapados bajo la tierra. El rescate fue considerado uno de los mayores logros de la ingeniería de la historia moderna. Los mayores logros. Uno de los mayores logros de todo lo que puede hacer la ingeniería actualmente. Y sin embargo, al analizar cómo fue posible, se descubrió algo realmente interesante. Aquí no hubo un solo héroe, como estamos acostumbrados a mirar que hay un héroe y una problemática. Acá no hubo un héroe. Acá hubo más de 1000 personas participando en una operación conjunta. Ingenieros diseñaron las perforaciones. Los geólogos estaban estudiando la roca y el suelo para hacerlo de manera correcta. Los médicos estaban supervisando y monitorizando la salud de los mineros. Los psicólogos mantenían la estabilidad en medio de tanta presión que había alrededor de las situaciones y las familias y los que estaban trabajando. Los soldadores fabricaron una cápsula llamada la cápsula Fénix, que es un diseño extraordinario para rescates. Operaban los operadores cada descenso y cada ascenso de manera precisa. Cada persona cumplía una función distinta, pero todas trabajaban para un propósito común. Hermanos, si uno solo de ellos hubiese decidido actuar independientemente o creer que su labor era más importante que la de los demás, este rescate hubiera fracasado. Y así, de la misma manera, el apóstol Pablo nos está enseñando que la iglesia de Cristo funciona así. No todos predican. No todos enseñan. No todos sirven de la misma manera. Pero todos son indispensables para el propósito de Dios. Romanos 12, capítulo 3 al 8, nos va a enseñar que la diversidad de dones que hay nunca debe producir competencia entre el uno y el otro, sino
una cooperación fuera de todo orgullo, sino con humildad, nunca con división, sino con unidad. Y que todo lo que desarrollamos en la obra del Señor, sea muy visto o sea poco visto, todos somos un cuerpo que está desarrollando una función para aquel que se debe llevar la gloria absoluta, y es Dios, es Cristo. El contexto del pasaje que nosotros acabamos de leer es el siguiente. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de la exhortación que Pablo hace a la iglesia de presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios. Pablo nos explica a nosotros cómo debe vivirse esa entrega dentro de la comunidad cristiana. La primera evidencia de una mente completamente renovada no es el conocimiento bíblico mayor. No, señor. ¿Sabes más? Eso es bueno. Pero no es la primera evidencia. La primera evidencia de una mente renovada es la actitud humilde hacia los demás creyentes, hermano. La actitud humilde hacia los demás creyentes. Así que la santificación siempre se va a manifestar en la vida de la iglesia. Y santificación es ese proceso que Dios hace en nuestra vida de manera diaria, usando las luchas, las pruebas, las tentaciones, las circunstancias de nuestra vida, nuestros errores, las caídas. Pero Dios se vale de toda esa situación para santificar más y más a su iglesia. Ahora, teniendo claro esto que acabo de decir, vamos a desarrollar en varios puntos cómo es que debemos administrar nuestros dones y ponerlos al servicio del Señor. Lo primero es, la humildad es el fundamento del servicio cristiano. ¿La qué? La humildad. La humildad. ¿Cuántos son orgullosos en este lugar? Levante la mano los que son orgullosos. Yo lo estoy levantando porque lo soy. Hermano, no hay ser humano que no sea orgulloso. Y la persona que dice, yo soy humilde, ya es la muestra de su primer orgullo. De que es orgulloso. De que es orgulloso y mentiroso, dice. Sí. Hermano, diariamente tenemos que luchar contra nuestro orgullo. Y por eso el apóstol Pablo empieza en el versículo 3 diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, el apóstol Pablo nos está recordando que incluso él nos está diciendo lo que nos está diciendo, o nos va a decir lo que nos va a decir, porque él ha sido objeto de ¿qué? De gracia. Él no está diciendo, hermanos, como yo lo alcancé, como yo lo logré, entonces te voy a decir. Amados, como ya me lo gané, ahora te voy a enseñar. No, él no dice eso. Él dice ¿cómo? Él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Y la gracia es un regalo no merecido. La autoridad apostólica de Pablo era una gracia, fue una gracia, es un regalo no merecido. Él no merecía ser llamado apóstol, pero Dios lo llamó.
Y nosotros no merecemos ser llamados de ninguna manera que nos querramos llamar menos cristianos, pero el Señor nos llamó. Es por su gracia. Y la palabra griega para gracia es charis. Y charis significa eso, favor no merecido. Así que cuando Pablo va a comenzar a hablarnos, no nos empieza a hablar desde la superioridad espiritual, sino que habla como alguien que también vive por gracia. Por eso cuando tú hables con tu hermano y sorprendas a tu hermano, dice la Escritura, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Dice, no sea que seas tú también tentado como él. O sea, cuando yo veo a alguien que falla, lo primero que debo es colocarme en sus zapatos. Lo primero que tengo que hacer es saber y reconocer que él falló, no porque sea peor que yo, y que yo no fallé porque sea mejor que él. El mismo Señor lo dice en Pedro. Pedro lo dijo, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es el que nos guarda? Tú no caes. ¿Sabes por qué? No porque tú eres fuerte. Tú no caes. ¿Por qué? Porque hay uno que te sustenta, que es poderoso para que no lo hagas. Por lo tanto, no podemos nunca mirar a nuestro hermano y ver su debilidad como si fuera algo diferente o ajeno a mí. Yo debo siempre mirar a mi hermano y colocarme en el lugar de mi hermano diciendo, Señor, si yo no lo he hecho, lo que mi hermano ha hecho, no es porque no tenga la capacidad ni la debilidad de mi hermano, sino porque tú me has sustentado. Pero si tú permitiste que mi hermano estuviera en esta debilidad y fuera vista esa debilidad, también no solo es una prueba para él, es una prueba para mí. Tus ojos están fijos sobre él para el arrepentimiento, pero para mí, para la restauración. Y lo primero para poder hacer eso, ¿sabe qué es? Que tenemos que recordar que todo lo que tenemos es por gracia. Que todo lo que somos es por gracia. Así que dice entonces el apóstol Pablo, nos habla por la gracia que le es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, o sea, ¿a quién nos está hablando? A todos, a toda la iglesia. ¿Y qué es lo que dice a toda la iglesia? Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí. Y esta palabra, ese alto concepto de sí, ese hiperpronein, esa pensar de manera exagerada acerca de uno mismo. O sea, sobreestimarse uno mismo, creerse grande. En psicología hay un término que usan mucho que es el complejo de emperador que tienen algunas personas. ¿Ah? Una megalomanía. Uy, se creen grandísimos. A todos los ven como hormigas, pero ellos se ven grandes. Y cuando ellos son vistos por todos los demás, la hormiga es él. Pero ellos se ven grandes. Hermano, el apóstol Pablo nos está advirtiendo a la iglesia que nosotros no podemos tener alto concepto de nosotros mismos. Que el orgullo es el primer enemigo del servicio cristiano. El creyente orgulloso no sirve, mi hermano. El creyente orgulloso no sirve. El creyente orgulloso busca ser servido. Jesucristo manifestó, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para
servir. El Hijo de Dios dijo eso, y hay creyentes que no tienen la vergüenza de poder pararse frente a esas palabras y decir, yo quiero que me sirvan. Y a veces no es que lo digan, sino que no se examinan a sí mismos, pero lo manifiestan. Hermano, no son capaces de apartar un grano de arroz de su plato para otro, pero sí quieren que los demás aparten la carne de ellos para ellos. No son capaces de hacer nada, de mover un dedo por otro. Pero cuando les toca a ellos, hermano, quieren que todos estén ¿qué? Con sus ojos puestos en ellos. Ellos no le cantan el feliz cumpleaños a ninguno, pero quieren que todos estén cantando el feliz cumpleaños a él. Ellos son indiferentes al problema del otro, pero cuando él tiene un problema, quiere que todos giren alrededor de su problema. Son personas que no sirven, hermano. Que no sirven a otros. Solo buscan, son orgullosos. Y hermano, vemos hoy en día esto en la actualidad. Nos asombra muchísimo y nosotros tenemos regulado esto desde el servicio, pero grandes congregaciones dan participación a todo aquel que tenga cualquier tipo de talento o don o habilidad, sin evaluar la vida de ellos primero. Y hermanos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día hay personas que cuando descubren que tienen un don, pareciera que lo que en sus mentes se registra es como si tuvieran la gallina de los huevos de oro, lo que les va a producir dinero, fama o posición. Entonces, cuando tienen un don, quieren es ser visto por los hombres. Por eso no ponen sus talentos y sus dones al servicio de la iglesia local. ¿Sabe dónde quieren ponerlo? Al servicio de la iglesia universal. Entonces, tú ves gente con tarjeta que dice predicador, pero no predicador. Tú dices, no, yo soy predicador de las naciones. Dice, ¿y predicas en tu iglesia? No, o sea, de vez en cuando predico en la iglesia. O sea, no sirve en la iglesia, pero quiere ser predicador de las naciones. Eso lo vemos nosotros constantemente. Medio aprendió a tocar un instrumento y ya le sabe poco servir en la iglesia local. Ahora quieren es hacer grabación para que la oigan en todas partes. Que la oigan en todo lugar. Mi hermano, y a nosotros el Señor nos manda que nuestros dones deben ser principalmente colocados al servicio ¿de qué? De la iglesia local. De la iglesia local. Pero para esto no debemos tener alto concepto de nosotros mismos, sino que ¿qué? Sino que cada uno piense de sí ¿con qué? Con cordura, sopronein, pensar sobriamente. Sopronein es pensar sobriamente. ¿Ha visto usted a un borracho? Mi hermano, no hay cosa más parlanchina que un borracho. Un borracho, oír hablar a un borracho, mi hermano, ese borracho es el mejor trabajo del mundo. Ese borracho ha tenido la plata que tú quieras, pero eso está ahí porque él ha querido, porque quiere, pero él, y todo tema que tú le pongas al borracho, mi hermano, él es el mejor de todo, de ese tema. ¿Ha visto usted? ¿Ha visto usted un borracho humilde? No, es un borracho. Borracho hace las cosas, toma decisiones
Un día el hermano mío hace muchos años, cuando en su adolescencia, se puso a tomar con un amigo de su universidad, pero el amigo era un muchacho prestante, entonces agarró y se fueron a tomar y en la borrachera, mi hermano, el otro le entró como la ínfula y dentro de esas ínfulas de yo tengo, le regaló un caballo carísimo a mi hermano y mi hermano llegó con el caballo y todo a la casa. Y resulta que era un caballo de paso fino que valía mucho dinero. Al día siguiente, cuando se pasó la borrachera, fueron a buscar el caballo. Mi hermano, cada uno de nosotros debemos pensar con qué, con cordura. Pero existe una falsa humildad. La humildad bíblica no consiste en negar nuestros dones, los dones que Dios nos dio. Consiste en reconocer que proceden enteramente de Dios y que están para el servicio de Dios. Porque hay unos que dicen y creen, bueno, yo soy tan humilde que yo no sirvo, que sirva otro, que sirva otro. Hermano, y al hacer eso, también estás cayendo en el orgullo y en una falsa humildad. Porque el orgullo no solo es practicar los dones de manera para que me aplaudan, de manera orgullosa, de manera prepotente, sino también negarme a colocar mis dones al servicio del Señor y de la iglesia. Así que, mi hermano, cada uno de nosotros debemos tener una evaluación equilibrada de nosotros mismos. Equilibrada. Y una de las cosas en las que sí debemos estar pensando muy bien es qué es lo que nos anima, porque hay cosas que nos animan. Mire, el corazón de ustedes y el mío está en las cosas que nos animan. ¿Qué es lo que no le cuesta a usted nada hacer? ¿Qué es lo que no le cuesta a usted nada? Ir a playa. Se levanta a las 4 de la mañana. A las 6, hermano, está usted listo. Ir a la iglesia. Son las 7:30 y está dando, todavía arrancándose la sábana de la cara porque la tiene pegada en la cara literalmente. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Si está todo, si usted puede pasarse todo el tiempo mirando y riéndose de las publicaciones de otro en redes sociales y al mismo tiempo tiene la Biblia suya al lado de su celular y cuando la abre no puede soportar 5 minutos de lectura de la escritura, pero puede soportar horas y horas y horas en la navegación de las redes sociales. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. Hermanos, por esa razón entonces a nosotros el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. Ahora, no quiere decir que algunos tienen una fe salvífica más grande que la otra. No, señor. No, señor. Aquí se refiere a la capacidad, a la medida de la capacidad y la responsabilidad que Dios distribuye soberanamente para el servicio a cada uno de nosotros. Cada creyente, mi hermano, recibe de Dios aquello que necesita para cumplir el ministerio que Dios le asignó. Mire, hermano, y en este tema hay mucho por hablar. Porque, por ejemplo, estaban los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Estaban los discípulos.
Y los discípulos estaban siguiendo a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando una madre que escuchaba que Jesús era el rey, el Mesías, que iba a instaurar el trono de David, que iba a reinar, que era el Hijo de Dios? Una madre se acerca a Jesús y le dice: Señor, concédeme una cosa. Concédeme que mis hijos hermosos, bellos, se sienten en tu... Cuando tú estés reinando, o sea, no ahora, sino cuando estés reinando, cuando estés montado en el trono, Señor, que mis hijos bellos... Habían 12 apóstoles, hermano, y ella dijo que se siente uno que yo parí al lado derecho y el otro que yo parí al lado izquierdo, y que los demás que parió otra por fuera, pero que mis 2 hijitos bellos se sienten al lado tuyo. Ay, hermano, y ni sabían lo que estaban pidiendo ni esta madre, pero esta madre estaba pidiendo ¿con qué? Pidiendo con orgullo. Pidiendo con orgullo. Y hermano, lo más tremendo es que al final, cuando el Señor les dice: ¿será que pueden beber de la copa que yo he de beber? Y ella dijo: pues claro, debe ser vino, ¿no? A lo sumo, si un rey toma en una copa de oro, pues ellos pueden hacer ese sacrificio. Yo creo que sí pueden. Claro que pueden. Entonces dice el Señor: van a beber entonces. Pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda no les será concedido sino por parte del Padre. No corresponde. Hermano, y bebieron de la copa. El primer mártir de entre ellos fue Santiago, tirado en una, según la historia, en una olla de aceite hirviendo. Esa fue la copa que tomó. Porque cuando estaba hablando el Señor Jesús de la copa que yo he de beber, estaba hablando de su muerte. Por eso cuando en el Getsemaní su sudor era como gotas de sangre, él dijo: Padre, pasa de mí esta copa. O sea, pero no se haga mi voluntad. O sea, la muerte, el sacrificio. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el otro hijito era Juan, que fue el último, o sea, exiliado en la isla de Patmos. Fue el primer mártir y el último de los apóstoles, hermano. Fueron y tomaron esa copa, la muerte. Hermano, óigame bien. Hay personas que creen que su posición o lo que hacen en la iglesia o lo que hacen para el servicio del Señor es a veces muy poco. Y si no es algo grande lo que yo voy a hacer o visiblemente notorio, no lo hago, que lo haga otro. Limpiar, no, que lo haga otro. Ir y colaborar con algo que no se ha visto, que lo haga otro. Dirigir, venga, yo lo hago. Cantar, venga, yo lo hago. Todo lo que sea visible, la gente a veces quiere. Pero hermano, aquí no hay uno mayor que otro. Solo creyentes que necesitan reconocer la asignación que Dios le dio. Hermano, miren, Primera de Corintios o Primera de los Corintios 4:7, ¿qué dice? Primera de los Corintios 4:7. Es una pregunta, y una pregunta retórica. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dígame a ver. ¿Qué tiene usted que no haya recibido? No, mi profesión.
Sí, seguro, se la ganó. ¿Por qué? Por usted, su hogar, su salud, ¿qué? Su manutención, su trabajo, su empresa. ¿Qué? ¿Qué tienes? Sus hijos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Hay algo de lo que tú puedas decir, esto me lo gané yo a pulso, sin necesidad de Dios? Porque yo no le... Esto me lo dio Dios, pero esto no me lo dio Dios. ¿Hay alguna parte, hay algo en tu vida que no te lo haya dado Dios, que no hayas recibido, que lo hayas conquistado tú? No. Todo en nuestra vida, mi hermano, lo hemos que recibido. Todo en nuestra vida. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Ah? ¿De qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuéntame. Esto es lo que tenemos que nosotros tener en la mente siempre, hermano. Siempre. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Nada hagáis por qué, por contienda o por vanagloria. Hermano, Juan Calvino escribió: no hay nada que destruya más rápidamente la paz de la iglesia que cuando cada uno desea sobresalir sobre los demás. No hay nada que destruya más rápidamente la paz de la iglesia que cuando cada uno desea sobresalir sobre los demás. Y hermano, esto es, por ejemplo, uno de los violines más costosos del mundo entero. Es el violín Stradivarius. ¿Verdad? Para que se lo puedas comprar en algún momento, Salomé, que está aprendiendo violín. El violín Stradivarius puede costar millones, 100, 150 hasta 200 millones, un solo violín. Pero hermano, puede ser una obra maestra. Pero si todos nos reunimos y ponemos el violín Stradivarius en el escenario y lo dejamos allí, sin que haya un maestro que lo toque, sino, como es muy caro, usted se siente agradado con viendo el violín Stradivarius sin que nadie lo toque. No sirve de nada. Y hay veces, hermano, que a nosotros se nos olvida que nosotros somos como el violín. Bueno, no tan costosos. Pero le digo esto: sin que el Señor Jesús saque melodías de nuestra vida, nosotros no servimos para nada. Sin las manos del Maestro que nos use, nosotros no servimos para nada. El violín no produce música por sí solo, necesita las manos del maestro, del músico. Y sin Cristo, como Él lo dijo, nada podemos hacer. Ahora, lo segundo es que la iglesia es un solo cuerpo compuesto por muchos miembros. Vaya conmigo, Romanos 12:4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está diciendo de la manera en que un cuerpo. O sea, Pablo utiliza la imagen del cuerpo humano y es una ilustración perfecta, hermano. Perfecta. Unidad y diversidad conviviendo de manera simultánea.
Hermano, por más linda que usted crea que tiene la nariz, estoy seguro que usted no quiere que, aunque su nariz sea hermosa, todo su cuerpo sea nariz. Hermanos, y por más horrible que sean sus pies, usted se los ve, usted se ve al espejo y dice, qué hermoso, de verdad el Señor no se equivocó. Pero mira los pies y dice, uy, parece que eso, como si me, como si, como si me hubieran hecho así y ya en lo último, corriendo, salió el pie, largote, bien bonito, pero el pie, talla 47. Hermano, por más que sea, estoy seguro que usted no quiere que ese pie se lo quiten. Y le sirve de mucho. Hermanos, el cuerpo humano es diverso, pero cada parte de nuestro cuerpo cumple una función específica y necesaria. Y así, mi hermano, debemos tener nosotros entender nosotros lo que nos está diciendo el apóstol. La Biblia dice, muchos miembros, somos como, tenemos en un cuerpo muchos miembros. Cada una de las partes diferente pero necesaria. Hermano, pero mire esto. No todos los miembros, sigue diciendo la Escritura, que tienen la misma función. En griego la palabra función o praxis, actividad, ministerio. Hermano, no todos hacemos lo mismo. Dios jamás pretendió uniformidad. Dios diseñó la diversidad, pero no la diseñó para que se ataquen y se compitan y se ofendan unos miembros con otros, sino para que se complementen. Hermano, y cuando yo veo palabras como esta, yo tengo que estar pensando siempre una cosa. Si cada vez que usted viene a la iglesia no viene con la conciencia, no venimos con la conciencia de que el Señor me hable, porque si usted está pensando, el pastor está hablando, usted se va a ir de aquí diciendo, esto lo agarro, esto no lo agarro, a mí igual no me interesa, porque el que habló fue el pastor. Y si usted está seguro que el que habló fui yo, no le haga caso, no me haga caso, porque yo no soy digno de que me hagan caso. Pero si lo que yo estoy hablando son las palabras de Dios, es la Escritura, hermano, usted debe estar atento y yo debo estar atento, porque no podemos decir lo mismo. Tenemos que decir entonces, Señor, ayúdame a obedecerte. ¿Y sabe cómo es nuestra actitud y cómo debe ser nuestra actitud cada domingo que oímos la Escritura? Señor, dame la disposición, la valentía para poner en práctica lo que estoy oyendo, Señor. Así que si usted sale de este lugar, hermano, viendo las necesidades y diciendo que otro resuelva, no ha escuchado la Escritura. Porque usted tiene dones, hermano. Escúcheme. Hay maestros de profesión que Dios les permitió ser maestros y los ha sustentado a través de la labor que Dios les permitió. Y eso es un ¿qué? Un don. Un don. Pero cuando estamos y vemos en la iglesia una necesidad donde se necesitan ¿qué? Maestros.
A veces los maestros están tan cansados de todo lo que hacen que no ofrecen su talento al servicio de la obra de Dios. A veces hay, ¿qué otro ejemplo puedo colocar? Hermanos que trabajan montados todo el día en un carro. Pero en el momento en el que haya que transportar a otros hermanos, están tan cansados con el don que Dios les dio, que ya están acostumbrados. Lo que no me produce plata no lo hago. Este don es para mi sustento. Pero el servicio de la iglesia, para ir a otro, estoy cansado, hermano. Estoy cansado para ir a buscar a otro. Si yo he estado todo el día, toda la semana montando un carro, ¿qué tengo yo que estar buscando a otro? Y para remate, ni me pagan. Si miramos eso, y así lo puedo decir, un músico tocando todo el tiempo por fuera y de pronto, ay, hermano, estoy cansado de estar tocando, para que venga yo a... Y así podemos tocar a cada uno en el don que Dios les dio. Usted cocina, usted hace aseo, usted sirve, usted trabaja en computador. O sea, todos tenemos un don. Pero el don que tenemos, hermanos, lo hemos recibido de Dios. Y tenemos que buscar. Y hay unos que dicen, ay, pero es que no me llaman. Hermano, a usted no hay que llamarlo. Usted tiene que decir, ¿en qué puedo servir? Una frase que siempre debe estar en nuestras bocas es, ¿en qué puedo servirte? Vamos, yo pienso que sería bonito poder decirlo. ¿Cuál sería esa frase? Díganlo. ¿En qué puedo servirte? Cuando usted oiga a una persona diciendo, oye, estoy llorando, me siento así, me siento así, me siento así. Después que usted lo oiga, lo primero que usted debe hablarle y decirle es, hermano, ¿en qué puedo servirte? Eso es lo primero. Hermanos, la Biblia dice entonces, sigue diciendo, así nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia. Así nosotros, la iglesia. Y la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización. Es un organismo vivo. Donde Cristo es la ¿qué? La cabeza. Y nosotros somos ¿qué? Los miembros, el cuerpo. Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿Qué dice? Además, leamos el 15 y el 16. Efesios 4:15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Hermano, cuando sus manos quieren agarrar un buen plato de comida, sus pies entran en acción para desplazarse hacia. Y cuando sus pies tienen rasquiña, mi hermano, sus manos entran en acción para rascarse. Hermanos, todos los miembros somos necesarios unos. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni la mano le puede decir al ojo, no te necesito.
Hermano, Herman Babbage escribió: la unidad de la iglesia no elimina la diversidad, la presupone y la armoniza. Hermano, y le doy este dato: el cuerpo humano tiene aproximadamente 37 billones de células. Y cada una de ellas, usted entiende lo que es billones, porque hay algunos que confunden eso y creen que entienden 1.000.000, pero cuando dicen 1.000.000.000 creen que son 2.000.000.000, pero no es así. ¿Un billón cuánto es? 1.000.000.000. 1.000.000.000. Hermano, óyeme, el ser humano tiene 37 billones de células y cada una de ellas realiza una función específica y diferente a la otra. ¿Y eso lo creó quién? Dios. ¿Y sabes dónde lo ves? Esa realidad cada día en ti mismo. En ti mismo, al levantarte y al acostarte. Están trabajando de manera simultánea 37 billones de células que tienen un nombre: María, Juana, Juan, Pedro, Luis, cada uno. ¿Ah? Porque todas esas 37 billones de células conforman a una persona. Y esa personita tiene un nombre y tiene una casa y vive con otros que también, con otros seres humanos que tienen las mismas células. Hermanos, cuando una parte deja de cumplir su función, todo el organismo se resiente, mi hermano. Todo el organismo. Y así ocurre en la iglesia. ¿Han visto ustedes, hermano? Tenemos el servicio. Y hay veces que en el servicio está solamente una sola persona haciendo, buscando, haciendo. Y todos los demás solamente que llegando. Pero siempre debo estar pensando en qué puedo servir. En las actividades de la iglesia siempre debo tener presente cómo puedo servir. Si nosotros no tenemos eso claro, gritamos por nuestros poros: todo lo que tengo lo he recibido, me lo merezco y yo doy cuando quiera mi servicio lo doy cuando yo quiera. Pero cuando lo hemos recibido, cuando entendemos que todo lo que tenemos es por gracia, lo ponemos al servicio ¿de quién? De aquel que nos lo dio. Amén. Hermano, mire, una orquesta no necesita 100 violines. Necesita trompetas, violonchelos, flautas, percusión, todos, muchos instrumentos. ¿Y sabe cuándo está la belleza de esos instrumentos? No sé cuántos han estado en un estudio de grabación, pero en un estudio de grabación se pueden mutear, se pueden colocar en silencio los instrumentos. Entonces uno dice, hay una pista de 16, 20 instrumentos sonando y uno las selecciona. Voy a colocar la guitarra, nada más. Selecciona la guitarra y silencia a los demás en la pieza. Y usted oye. Y uno dice, ¿en serio? ¿Eso suena tan feo? Claro, porque está ¿qué? Sola. Ponen al platillo junto o a la batería y es hermano, y usted dice, ¿en serio?
Pero cuando usted activa bajo, guitarra, batería, el piano, todos están haciendo algo que diferente. Sin embargo, lo que están haciendo se complementa para una pieza. Y cuando esa pieza suena como hermosa. Hermosa. Lo tercero. Hermano, si tiene un hermano dormido al lado, dígale, hermano, espero esté soñando con el Señor. Por lo menos. Hermano, oigan, escuchen. Los dones espirituales son para servir. Esto es lo tercero. Los dones espirituales son para servir y edificar ¿a quién? A la iglesia. Y con esto terminamos. Versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor, bueno, ese no, ese es para el siguiente. El que hace misericordia con alegría. Comienza la escritura allí en el 6 diciendo, teniendo diferentes ¿qué? Dones. Diferentes dones, charismata, o sea, es regalos de gracia dados. Regalos de gracia. No son logros personales. Los dones son concedidos de manera sobrenatural. Sobrenatural. Y bueno, comienza diciendo acá el de la profecía, y en el contexto apostólico consistía en comunicar fielmente la revelación divina. En eso es la profecía. Pero hoy, el ministerio de la predicación de la palabra es la profecía ejecutándose. Porque tenemos, dice la escritura, la profecía más segura. Esta palabra es ¿qué? Es una profecía. Y cuando predicamos de ella de manera fiel, estamos ¿qué? Profetizando. Algunos han pensado que profecía es como adivinación. Y por eso algunos se van para algunas falsas iglesias para que le susurren al oído. Hay una iglesia donde usted se sienta y a los 3 minutos ya tiene ahí a una hermana. Bueno, si la quiere llamar hermana, yo no la llamaría hermana. Pero tiene una persona allí, a veces son hasta niños. Y apenas usted está calentando en la oración y se le acerca alguien al oído y empiezan a decirle, ¿tú conoces a Juan? Hermano, y empieza usted. Sí, es de la tienda. Bueno, a Juan le va a pasar tal cosa. Y empiezan. ¿Tú conoces a alguna María? Ah, no. El que no conoce a una María porque no está vivo. Y empiezan a tirar varillazos. Pam, pam, pam. Y a decir. Y a eso lo llaman ¿qué? Profecía. Como una adivinación del futuro. Pero eso no es profecía, hermano. Y el que anda buscando, yo quiero que me digan, porque hay personas así, con ese comezón de oír. Ay, yo quiero que me digan, el esposo mío va a ser mono o va a ser moreno. Y siempre va a haber algún loco, alguna loca que se promulgue profeta, que diga, a mí Dios me dijo, mira, que yo soñé con que había un moreno que iba caminando al lado tuyo. Ay, ese debe ser mi esposo. El Señor le habló, y a todos, sueño que tengan, sensación que sientan, a todos lo llaman profecía. Óigame bien,
El que anda detrás de estas cosas va a ser altamente afectado y decepcionado. Y lo más tremendo es que va a decir, ¿por qué Dios me fallaste? Porque hay uno reclamándole a Dios por lo que otro le dijo que Dios había dicho, cuando Dios ni le dijo a esa persona nada. Personas son falsos, mentirosos, pero usan el nombre de Dios. Pero al que le mienten, queda resentido ¿con quién? No con la persona. Queda resentido ¿con quién? Contra Dios, porque usaron su nombre. Dios me dijo y Dios me falló. Dios no te falló. Así que toda predicación verdadera debe estar sometida, mi hermano, a las Escrituras, que es la profecía más segura. Sigue diciendo allí, el de servicio, o sea, la palabra servicio es diaconía, el de servicio. En servir. Servicio es una labor que se hace. Servir a otros. Ayudar a otras personas. Amado hermano, ¿qué tanto nosotros servimos a otros? De ahí proviene la palabra diácono. Y acuérdense que la grandeza en el reino, eso lo dijo nuestro amado Señor Jesús, el más grande en el reino es que aquel que ¿qué? Es el que sirve. El que sirve. La enseñanza. La palabra griega es didaskon, la palabra que significa instruir de manera sistemática, enseñanza. La iglesia debe crecer en la sana doctrina. Por eso es necesario, mi hermano, cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de estar cada miércoles estudiando la confesión de fe, es necesario que estemos todos reunidos allí. En la exhortación, animar a otros. Hay hermanos que son tan dejados, hermanos, no se dedican a observar qué hermano faltó. Voy a llamar a ese hermano. No les importa. Mientras que ellos vengan y se vayan, no hay problema, ya yo cumplí. Pero hermano, Dios te pide, Dios te enseña, nos enseña que seamos. Aquí no debe existir como es que yo con ese hermano yo no lo conozco tanto. No importa. Llámele. Pídale el número. Y lo mejor, prudentemente, hermanas con hermanas. Y hombres con hombres, hermanos con... Sí, porque debemos ser prudentes en eso. Hasta llamando uno a la esposa de otro. No, usted tiene que agarrar y tiene que... con prudencia. Pero hermano, ¿cuántas veces te han llamado a ti? ¿Y cuántas veces tú has llamado a otros en esta semana? ¿A cuántos llamaste de la iglesia? ¿Te sabes el nombre de tu hermano que está a tu lado? A 2 sillas, en la parte de atrás te lo sabes. Lo tienes registrado en tu número. ¿Sabe por qué? Porque somos indiferentes. Porque no nos portamos como miembros. Porque queremos es que cuando a mí me da un uñero, esté toda la iglesia, hermano, oremos por el uñero del hermano, hermano, por favor, el uñerito del hermano, gloria al Señor. Pero cuando a otro le está dando un dolor, usted, mi hermano, no pone ni una manito, ni siquiera, que no le cuesta nada, ni un microsegundo le cuesta, y ni pone una mano, no dice nada, no reacciona. No pregunta, que pregunte el pastor. ¿Ya ustedes preguntaron cómo va la hermana Dalis de su operación? ¿Han llamado a nuestra hermana en Medellín esperando un trasplante? ¿Usted se ha considerado por un momento si la persona a la que está esperando un trasplante de hígado fuera usted? Imagine que el que está esperando un trasplante de hígado es su propio hijo. Imagínalo.
¿Desearía que las gentes actuaran con la misma indiferencia que usted actúa con otro hermano? Si no le gusta, aplique la regla de oro. Haga con los demás lo que quieran que los demás hagan contigo. Eso es servir. El que reparte debe hacerlo con sencillez, sin buscar reconocimiento. El que preside, hacerlo con diligencia. Cuando yo le digo esto, no lo digo por autoritarismo, sino porque Cristo es nuestro modelo, mi hermano. Debemos ser como Cristo. Hacer misericordia debe hacerse con alegría. Son dones, hermano. Nota que son dones. Y son dones de los que estoy seguro usted no se sentiría cómodo colocándolos en una tarjeta, porque usted se siente cómodo. Hoy en día hay una cantidad de profetas y dice, mira, aquí está mi tarjeta, y que dice ministerio apostólico profético fulano de tal, sultano de tal, grande, bien grande, y abajo es profeta. Eso lo entregan así, con orgullo. Pero acá hay otros dones. O dígame usted, si usted se manda a sacar en la impresión, en la imprenta, se manda a sacar una tarjeta que diga fulano de tal, bien en grande, que dice misericordia. Y usted lo mira y dice, ¿eso qué? Ah, no, yo tengo el don de hacer misericordia. Sí, ¿eso qué? Se le burlarían, pero es un don. Es un don. Y vamos a terminar. ¿Cómo debemos hacerlo? Sin orgullo, mi hermano. Mirando que todos trabajamos, es un privilegio. Hermano, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? ¿A quién? Efesios. Es más, vamos a buscar Efesios 4:11. Efesios 4:11 y 12. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Hermano, John Owen dijo, los dones espirituales fueron concedidos para la edificación del cuerpo de Cristo y jamás para la exaltación del individuo. Jamás. Y así como un faro, mi hermano, existe no para admirarse a sí mismo, un faro existe ¿para qué? Para guiar ¿a qué? A otros. Así los dones espirituales no son para que miren el don que yo tengo, no. El don que Dios nos dio es para ponerlo al servicio de los demás. Así que terminamos con esta aplicación. Para todos nosotros como iglesia, examínese, examinémonos. ¿Estamos usando el don de Dios que nos ha concedido? ¿O lo estás enterrando por temor, por comodidad y lo que es peor, por indiferencia? Para los líderes, recuerden que el liderazgo cristiano no significa controlar personas, sino servirlas. Servirlas. Para quienes sirven silenciosamente, hermano, Dios ve cada uno de los servicios, aunque el tuyo parezca desapercibido para los hombres. Ningún ministerio, mi hermano, realizado para Cristo es insignificante. Ninguno. Normalmente no lo hago, no exalto así, pero bueno, es digno de que se diga por un ejemplo. Glorifiqué al Señor cuando el hermano Luis Miguel, sin que nadie lo llamara, dijo, voy a venir todos los sábados a hacer aseo en la iglesia. Hermano, usted llega, está todo arreglado.
Usted llega, está todo organizado. Y hay un hermano, desde el día anterior, junto con mi esposa, empezaron, organizan las cosas. Y nadie lo llamó, no se le está pagando. Nadie ha dicho, hey, usted, él mismo. ¿Por qué? Porque el que reconoce que tiene un don, lo pone ¿dónde? Al servicio. Lo pone al servicio. Para los que luchan con el orgullo, mi hermano, toda capacidad proviene de Dios. Toda capacidad. Y lo que tú posees podría desaparecer, mi hermano, si Dios retira su mano. Por eso sirve con humildad. Para los que se sienten inferiores, no compares tu don con el don de otros. No lo compares. Dios distribuye los dones según su perfecta sabiduría, según su fidelidad. Así que tu fidelidad es más importante, mi hermano, que la visibilidad de un ministerio que tú tengas. Para los padres, ayuden a sus hijos a descubrir y desarrollar sus dones. Pero que eso sea, no para llevarlos a la fama, que lo primero sea para qué, con el propósito de qué, de que sirvan en la iglesia local. Sirvan en la iglesia local. Para los jóvenes, no esperen posiciones importantes para comenzar a servir. La grandeza de los siervos de Dios comienza con las pequeñas tareas, mi hermano. Así que reflexionemos. ¿Estoy sirviendo o solamente estoy asistiendo a la iglesia? ¿Busco la gloria de Cristo o el reconocimiento de las personas? ¿Estoy desarrollando el don que Dios me dio o lo estoy enterrando? ¿Estoy edificando la unidad del cuerpo de Cristo o no? ¿Mi servicio nace del amor hacia Dios o de una obligación o imposición? Reflexionemos eso. Y en cada respuesta, recordemos, todo lo hemos recibido por gracia. Cada creyente ha recibido todo por gracia. Y cada creyente ha recibido una función diferente. Y que no todos somos llamados a hacer lo mismo, pero todos estamos llamados efectivamente a servir. Y terminemos como dijo el apóstol Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Que Dios nos conceda la gracia, mi hermano, para poner en práctica esto que hemos aprendido hoy. Coloquémonos en pie. Padre eterno, ore conmigo, por favor. Padre eterno, oremos juntos. Te damos gracias porque por pura gracia, Señor, tú nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo. Y ninguno de nosotros llegó aquí, Señor, por mérito propio, ninguno. Sino que ha sido tu misericordia la que nos ha, Señor, alcanzado y la que has derramado en nuestra vida para, Señor, para que hoy podamos estar en pie. Así que perdónanos, Señor, cuando hemos permitido que el orgullo, la comparación, la indiferencia nos impidan servir como debemos. Danos un corazón humilde para reconocer que todo don proviene de ti y existe para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a descubrir, desarrollar y ejercer fielmente los dones que has distribuido según, Señor, tu perfecta voluntad. Haz que nuestra congregación, nuestra iglesia local, Señor, sea un cuerpo unido donde cada uno de nosotros, Señor, como miembros, sirvamos con alegría y con diligencia y con amor. Buscando, Señor, no la gloria nuestra, sino la gloria de Cristo, Señor. Y buscando el bien de todos nuestros hermanos.
Que todos, Señor, los que estamos en este lugar, podamos reflejar el carácter de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien nos demostró, Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. Y quien vino a dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.